para que ellos puedan comprender cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor, cuál es la herencia de los santos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús se alumbran los ojos del entendimiento. En el nombre de Jesús se caen vendas, en el nombre de Jesús caen en este día oídos espirituales para oír tu palabra. En el nombre de Jesús, ya sea que sean tus hijos o no sean tus hijos, Señor, pero ellos que sean edificados bajo el fundamento glorioso, bajo la roca gloriosa que es Cristo y su palabra. En el nombre de Jesús en esta noche, Señor, gracias te damos por que nos has dado la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 la establecemos en el nombre de Jesús y creemos que fluimos con esa mente. En el nombre de Jesús, todo pensamiento de la mente natural siempre será cautivo a la obediencia tuya en la cruz y tu palabra, Señor. Derribamos todo argumento en el nombre de Jesús, toda mentira mental, toda estructura mental que haya quedado grabada ahí por cualquier mala enseñanza que hayamos recibido. Pero que toda la gloria sea para ti, precioso Jesús. Yo declaro el Espíritu de Cristo operando a través de su servidor, el Espíritu Santo glorificando a Jesús en esta noche, glorificando todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de poder expresarte en esta noche, que tú te expreses a través de nosotros, de tu servidor, Señor. En el nombre de Jesús, para que tú seas impartido en aquel que no ha nacido de nuevo, pero tú seas formado cada día más en aquel que ya te conoce, pero no entiende, Señor, el nuevo pacto, no entiende ese pacto eterno que tú hiciste en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra es vida y medicina para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la revelación tuya, Jesús. Gracias. Gracias te damos en esta noche gloriosa. Y seas tú, Espíritu Santo, fluyendo. Seas tú a través de mí, Espíritu Santo. Usa mi corazón, mis labios, mis ojos, mis oídos para oír tu voz y expresar tu voz a esta humanidad, a tus hijos que te necesitan, a tu pueblo, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Rey, en el nombre de Jesús. Pero que todo el honor y toda la gloria sean para ti en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Muy bien, pues estamos ya transmitiendo en vivo a través de nuestras páginas de Facebook, que es la Congregación Fe y Poder Guadalajara, y también Palabra de Fe y Gracia Jalisco. En esta noche estamos transmitiendo para los diferentes países, ciudades y poblaciones que nos ven en los distintos Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Norteamérica, para nuestros hermanos de habla hispana en otros continentes, ciudades o países, así estamos hablando de España y cualquier otro país de habla hispana en cualquier otro continente. También les bendecimos en esta noche y declaramos una palabra de edificación del Espíritu de Dios para que usted sea edificado en el fundamento que es Cristo. Cristo, que es la roca en la cual estamos fundamentados, porque si nos fundamentamos en Cristo, que es su palabra, aunque vengan ríos, no podrán hundir la casa que somos nosotros, la casa de Dios. ¿Ok? Perfecto. Amigo que nos ve a través de estos medios de internet, si tiene la oportunidad de compartir la palabra, sería perfecto, sería ideal, para que otras personas puedan también ser edificados en su palabra y más personas puedan salir de la oscuridad, de la falta de conocimiento, de la oscuridad que podamos o tenemos, o algunos tienen todavía, de la cual pueden y tienen la oportunidad de salir en esta noche. ¿Ok? Perfecto. Pues también les recomendamos nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde estamos subiendo todos los videos respecto al tema que estamos viendo los domingos, que viene siendo el tema, el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio eterno? Y luego es una pregunta: ¿la gracia o la ley? Estamos viendo esa serie todos los domingos, así como el día de hoy, la serie que estamos o vamos a continuar viendo, pues es la serie que se llama ¿cuál es el propósito de Dios para todo ministro en este 2023? Pero aunado al tema ese, pues también estamos viendo lo que viene a ser. Vamos a compartir también aquí, por favor, los que podamos compartir en los diferentes grupos que tenemos, que es la Revolución de la Gracia,
también iglesias cristianas de Guadalajara, cristianos latinos de Jalisco, y no recuerdo que otros grupos también en Palabra Fe y Gracia Jalisco. Por ahí creo que no encuentro todavía la enseñanza en Palabra Fe y Gracia Jalisco. Entonces, los que nos ven a través de la página de Fe y Poder Guadalajara, así como los que nos ven también en la página de Palabra Fe y Gracia Jalisco, le damos la más cordial bienvenida. Esta serie de enseñanzas que comenzamos el viernes pasado básicamente está dirigida principalmente a aquellas personas que ya nacieron de nuevo y que quieren ser realmente ministros competentes del nuevo pacto. Y para las personas que no conozcan a Cristo, también sean edificados y conozcan al dador de la vida, que es Cristo, aquel que murió en la cruz por cada uno de ustedes, y pueda haber ese nuevo nacimiento espiritual y formen parte del cuerpo de Cristo. También va dirigida para cada uno de ustedes. Ok, perfecto. Entonces, si comparte, Cristo se lo va a agradecer en esta noche. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 es nuestro texto base. Si lo podemos leer en el versículo 5 sería ideal. Correcto. Vamos a la segunda carta a los Corintios capítulo 3. Todos son bienvenidos en este día. Cada persona que nos ve también de las distintas ciudades y poblaciones de la República Mexicana, cada estado, también le damos la más cordial bienvenida. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 5. Y el día de hoy pues obviamente vamos en ese tema que se llama ¿cuál es el propósito de Dios para todo ministro en este 2023? Obviamente que vamos a tocar temas trascendentales que todo ministro debe conocer. Obviamente la carta de Santiago. Vamos a analizar un poquito acerca de la carta de Santiago. Vamos a conocer también a Santiago. ¿A cuánto les gustaría conocer a Santiago? Y conocer al apóstol Pedro un poquito más, y conocer sobre todo al apóstol Pablo también es importante. Para poder entender la carta a Santiago necesitamos dar un paseo también por algún contexto histórico, también conocer un poquito de historia, que a veces nos hace falta a muchos creyentes en Jesús. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 5, dice el apóstol Pablo, y el versículo 6 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bueno, ¿qué significa todo esto? Dice que nos hizo ministros competentes, ¿no? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos. Es muy importante esta parte, entender que si bien es cierto, dice, nuestra competencia no es nuestra habilidad humana para pensar algo de lo que Dios dijo, sino es Cristo mismo el que nos da esa habilidad, esa capacidad para pensar lo que Él pensó cuando escribió la palabra de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Todo ministro, todo diácono, porque es la palabra diáconos, estamos para servir al pueblo de Dios, para servir a esta humanidad. Para eso Dios nos constituyó como ministros. Unos tienen ministerio de ayuda, otros tienen ministerio de pastores y maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, etc. Esta enseñanza también va dirigida a los 5 ministerios, para que cuando conozcan la verdad, dijo Jesús, Juan 8:32, y conocerán esa verdad, conocerán la verdad, y la verdad conocida, ¿qué dijo Jesús? Los hará libres. Entonces, sobre esa base principal, que la verdad nos hace libre. ¿Quién es la verdad? Juan 14:6 dijo Cristo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces tenemos que crecer en el conocimiento de Él. Como hijos de Dios, principalmente debemos de tener la actitud como principalmente de Berea, ¿no? Los de Berea, de Hechos 17, que dice que eran más buenos, que eran personas receptivas, que podían escuchar la palabra de Dios. Literalmente esta serie la estamos dando para personas que quieran realmente recibir la palabra, no para personas que digan: yo tengo una estructura mental, mis líderes cristianos me enseñaron así y nadie más me va a enseñar. Yo creo que esa actitud de soberbia no la deberíamos de tener nadie. Deberíamos de tener por lo menos la forma de pensar como los de Berea, ¿no? Ellos dicen que eran humildes, a pesar de que eran judíos de una sinagoga, aún así eran humildes para recibir, eran receptivos para oír la voz del Espíritu Santo. ¿A cuántos no les ha hablado el Espíritu Santo por boca de muchos maestros de gracia que enseñan el Evangelio? ¿A cuántos no les ha hablado? Pero gran parte de ellos no reciben la palabra porque tienen una
estructura mental, no han renovado su mente y creen que todo lo que se les enseñó hasta ahorita, hasta el día de hoy, que es que viernes 27 de enero, creen que lo que les enseñó es una verdad. Entonces el problema es que todos tienen, muchas veces es que yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, pero aquí no se trata de tener una verdad de lo que nosotros pensamos, como dice Pablo. No se trata de ser ministros para nosotros pensar como nosotros mismos, sino ser ministros para pensar como Cristo piensa, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces cuando empezamos a analizar la palabra de Dios, nos encontramos con diferentes cosas, diferentes a lo que habíamos aprendido, diferentes a como se nos habían enseñado, pero no porque sea diferente significa que sea algo que no viene de parte de Dios, ¿ok? Muy bien. Para ello, pues vamos a analizar también la carta de Santiago. El día de hoy comenzamos ahora sí más de lleno. A ver, debemos ser humildes como los de Berea para poder operar como ministros competentes, porque ya lo somos, y más en el área del pastorado, pastor y maestro, en esa área del apóstol, del evangelista, del profeta. Muchas veces cuando no entienden la palabra de Dios, profetizan lo que no deben de profetizar, o enseñan como maestros, porque muchos de los maestros de la palabra, pastores, cuando hablan la palabra de Dios, la palabra profética más segura, hablan la palabra, pero a veces lo que hablan no va de acuerdo con lo que Dios dijo. Ok, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol Pablo: procura o estudia también, es la misma, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra verdad. La Biblia al día dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que interpreta. Debemos de interpretar la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiso decir, pero no la interpretamos de manera subjetiva, de lo que yo creo, pienso, sino la interpretamos por el Espíritu de Dios, ¿okay? Por el Espíritu de Dios debemos interpretar. Y por último, la Biblia del expositor dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza la palabra de verdad. La palabra tenemos que trazarla, es decir, dividirla, como dice la Reina Valera, trazarla o dividirla, porque es como una recta que traza un ingeniero en una carretera. Divide a través de una carretera a dos lados. Nosotros tenemos que ser esos ministros, dice: preséntate aprobado. ¿Por qué aprobado? Aprobado es alguien que hace una división correcta de los pactos. Primero, hay gente que te dice: toda la palabra es inspirada de Dios y toda la palabra te aplica. Y la pregunta es: ¿realmente me aplica a mí cumplir los 10 mandamientos? Cuando dice en la segunda carta a los Corintios 3, dice Pablo que esos mandamientos que se escribieron en tablas de piedra, dice, fue abolido, dice el apóstol Pablo. Fue abolido, es decir, ya no tiene aplicación para nosotros. Todo es palabra de Dios, sí, pero no todo lo que se dijo en la Biblia lo dijo Dios, porque Satanás habló en Lucas capítulo 4. ¿Qué dijo Satanás? Cuando Jesús le dijo que se tirara del pináculo del templo, ¿qué le dijo? Pues a sus ángeles mandará a decir todo uno de los salmos, creo que el 91. Satanás citó Biblia en Lucas capítulo 4, pero no porque venga en el Salmo 91 que a sus ángeles mandará. Cristo se tenía que tirar del pináculo del templo. No por eso se tenía que tirar del pináculo del templo. Entonces, como ministros competentes de un nuevo pacto, tenemos literalmente, porque Él ya nos constituyó, pero del nuevo pacto, todo que ministre conforme al concepto de antiguo pacto, ley de Moisés, o antiguo testamento, incluyendo ley de Moisés, todo ministro no puede ser alguien competente puesto por Cristo Jesús, porque Él pone los ministerios, los 5 ministerios, Él los puso. El problema es, todos los ministerios que Él puso realmente ministran como Cristo los puso para que ministrara. Ahí viene la gran interrogante para este tiempo, ¿ok? Perfecto. Entonces, la idea principal de este tema no se trata de criticar a nadie, no se trata de juzgar a nadie, solamente vamos a hablar lo que está escrito, ¿ok? No se trata de lo que Sergio Soto diga, sino de lo que Cristo dice, del análisis contextual del libro de Santiago principalmente. Debemos de presentarnos a Dios como obreros aprobados, que hacemos una división correcta de la palabra, no nada más algo que dice en la Biblia, lo tenemos que leer y tiene de aplicación para nosotros. Inclusive me tocó conocer una persona ahí que puso por ahí en un grupo
Dice, quiero reunirme con todos los cristianos de Jalisco que no tienen denominación para comenzar a hacer estudios bíblicos en no sé qué parque. Y le digo, bueno, tú quieres hacer estudios bíblicos, pero ¿en qué te basas? Nada más no se trata de leer la Biblia. ¿Y qué vas a empezar a leer? No, pues voy a empezar desde Génesis. Dios mío, pero ¿cómo vas a entender Génesis o las sombras de la ley de Moisés si no entiendes el nuevo pacto en Cristo Jesús? Jamás vas a entender que los corderos que se sacrificaban simbolizaban a Cristo Jesús. Eran sombras del nuevo pacto, eran sombras de lo que había de venir. Si no entendemos eso, no nada más se trata de leer la Biblia por leerla. Entonces, ¿para qué Cristo constituye pastores y maestros? ¿Para qué constituye los 5 ministerios? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. No se trata de denominaciones. Yo no creo en ninguna denominación ni creamos que seamos de ninguna denominación. Somos de Cristo. Estamos en Cristo, estamos en Él y somos de Cristo, ¿ok? Perfecto. Una vez aclarado todo eso, no se trata de criticar personas, aunque por obviedad van a salir personas ahí rebotando. ¿Quiénes son los que van a salir rebotando? Bueno, a los que Pablo les echó duro, que son los judaizantes. ¿Quiénes van a salir rebotados? Los de la circuncisión que dijo el apóstol Pablo. Ellos siempre van a salir rebotados, pero bueno, hay una oportunidad que les da el Espíritu Santo para que reciban, tengan mansedumbre para recibir la palabra que se implantada en sus corazones, ¿ok? Eso es lo más importante. Entonces debemos de presentarnos como obras aprobadas. Perfecto, hasta ahí vamos bien. ¿Cómo poder entender la carta de Santiago? Realmente, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la Biblia fue inspirada por Dios. Si tiene oportunidad, amigo, que nos vea a través de estos medios, lea la 2 Timoteo 3:16 en la Septuaginta, versión Hünemann. No dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, no te lo dice, sino te dice, toda escritura por Dios inspirada es provechosa, pero no te está diciendo que toda la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, que en la Biblia hubo personajes que hablaron incoherencias como Job, capítulo 1, versículo creo que el 21 o 23, si alguien me lo puede corroborar, no quiero ir para allá ahorita. ¿Qué dijo Job? Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó, como diciendo, Dios da la vida y Dios la quita. Pero lo dijo un hombre trastornado, se habían muerto sus 10 hijos, había perdido su ganado, sus siervos estaban muriendo. Era un hombre totalmente, inclusive creo que hasta ese tiempo creo que ya estaba enfermo. O en el capítulo 2 ya empieza a enfermarse también. Es un hombre totalmente adolorido por la muerte de sus hijos. Y la primera expresión que él dijo, Jehová dio y Jehová quitó, es decir, Dios da la vida y Dios la quita. Y el problema es que yo he escuchado a ministros que se dicen competentes del nuevo pacto, he escuchado que dicen, bueno, si ahí dice que Dios da la vida y Dios la quita porque la dijo Job, pues yo lo creo porque fue inspirado por Dios. Fue inspirado, ¿qué cree que fue inspirado? El hecho de que Job habló, mas no lo que habló Job fue autorizado por Dios. Eso es lo que tenemos que comenzar a comprender para conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres. ¿Cuántas personas oprimidos no hay porque creen que Dios da la vida y Dios la quita? Muchísimas personas. Pero si lee a partir del capítulo 39, 40 de Job, se va a dar cuenta que Job dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Se arrepintió de todo lo que dijo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Todavía Job 1:21 dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Y en el capítulo 3 dijo Job, Dios me hubiera puesto como un abortivo, es decir, me hubiera abortado a mi mamá mejor, hubiera parecido como abortivo. Entonces Job quería que su madre mejor lo hubiera abortado en lugar de haber venido a vivir y conocer todo lo que le había pasado. Imagínense, era un sufrimiento enorme, sí, pero no fue inspirado por Dios que Job dijera que mi mamá me hubiera abortado. Entonces, toda la escritura, dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura por Dios inspirada es provechosa. Sí, toda la escritura que aparece en el grupo de libros que se llama Biblos o Biblia, porque Biblia significa grupo de libros, ¿ok? Ese grupo de libros, ahí en esa parte del grupo de libros habló personas, se hablaron hechos históricos, acontecimientos históricos como Josué capítulo, creo que el capítulo 10 dice Josué, el sol se paró, es un capítulo, es una historia. Pero ¿será cierto que el sol se paró? ¿O lo que sucedió fue que la tierra dejó de girar en su eje, en su rotación, en su eje de rotación, pues? ¿Qué sucedió?
hay hechos, acontecimientos, historias, pero no todas las historias fueron por inspiración divina en el sentido que fueron dadas o dichas por Dios. Satanás habló en el capítulo 4 de Lucas, Job habló incoherencias. Entonces la pregunta es, ¿toda la Biblia la tengo que aplicar porque toda la Biblia es la palabra de Dios? Porque la palabra es Cristo. Eso dice, el verbo es Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es la palabra, pero ¿cuál palabra? La que realmente salió de la boca de Dios, no la que salió por boca de Job, no la que salió por boca de Satanás en Lucas 4. Entendamos, ¿ya? Perfecto. Entonces, una vez aclarado el asunto de que toda escritura por Dios inspirada que está en el grupo de libros es provechosa, pero toda escritura no significa, la Reina Valera dice todo lo contrario, dice, todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios. Eso te dice Reina Valera, eso es lo que te quieren decir, así como otras Biblias. Pero la versión Septuaginta Huneman dice, no, toda escritura por Dios inspirada es provechosa, que se encuentra en ese grupo de libros. Obviamente eso yo se lo añado, okay. Perfecto. Entonces ahora sí, vamos a ver el libro de Santiago. Perfecto, muy bien, pues a los que no nos vayan a ver de manera directa, tienen la oportunidad de vernos de manera diferida también en esta enseñanza. Es importante porque esta enseñanza es tan importante para los hijos de Dios que literalmente determina la salvación de las personas, da seguridad de salvación y ya no va a andar nadie tambaleando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer para ser salvo? Una vez que conozca el libro de Santiago. Perfecto. Ahora, todo ministro debe entender que la salvación debe ser por fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y ahí es donde entramos ya a analizar el libro de Santiago. ¿Por qué debemos analizar la carta de Santiago? No nada más Santiago, así como otros libros de la Biblia. ¿Cuál es el objetivo de analizar una carta y entrar en un análisis profundo de una carta? Uno, yo escribí creo que 13 o 14 razones. Una, les voy a decir por qué. Porque algunos aspectos que menciona Santiago no corresponden al nuevo pacto. Porque Pablo en algunas ocasiones dijo algo contrario a Santiago, y uno de los motivos por los cuales es porque Santiago fue una carta de la cual se dudó en un inicio de su inspiración divina. ¿Y sabía? Y le voy a leer un poquito de historia. Yo quiero decirle y aclararle que no estoy en contra de la carta de Santiago, porque muchos dicen, el que habla en contra de la carta de Santiago es porque está en contra de lo que Santiago escribió. Santiago escribió muchas cosas tan buenas que llegaron a mi vida. Una de ellas es Santiago capítulo 1, versículo 13. ¿Qué es lo que dice Santiago 1:13? Cualquiera que es tentado o probado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede probar con el mal a nadie. Cuando alguien dice, es que esta enfermedad yo creo que es para la gloria de Dios, Dios me la envió para su gloria, para pasarme por un proceso, y luego después que me pase por el desierto y me acrisole como el oro y la plata, ya puedo usarme con un ministro poderoso a las naciones. Entonces muchos creen que la enfermedad es parte del plan de Dios para moldear a sus hijos, para enseñar a sus hijos y para instruir a sus hijos. Entonces Santiago 1:13 me dejó tan claro a mí que cualquiera que diga que es probado, no diga que es probado de parte de Dios. Me dio una enseñanza maravillosa Santiago. No puedo desechar toda la carta de Santiago, pero necesito escudriñar. Porque en el capítulo 2 dijo, la fe sin obras es muerta. Necesitamos analizarlo. 2, Santiago 1:17, ¿qué dice? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, no hay una sombra de variación. En otras palabras, Santiago me dijo que todo lo bueno viene de mi Padre celestial, y me dejó una enseñanza maravillosa. Si a una enfermedad viene a mí, a mi familia, a mis hijos, una circunstancia adversa, Santiago me dice, no es Dios, porque todo lo bueno que se te da aquí en la tierra proviene del Padre de las luces, de nuestro Padre celestial. Él es el Padre, nosotros somos las luces, ¿ok? Entonces nada malo proviene del Padre. Y si eres tentado con una prueba mala, entiende, no es Dios. Esa enseñanza me dejó Santiago. Tiene cosas muy buenas en la carta de Santiago, pero hay cosas, tenemos que ver el contexto histórico, por qué Santiago habló ciertas cosas. Y
Pablo habló otras cosas diferentes. Muchos dicen es que Santiago se complementa a Pablo, porque Pablo dijo el justo vivirá por la fe y no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos, Efesios 2, 8 y 9, por medio de la fe y no por obras para que nadie tome gloria. Entonces, pero Santiago dice, la fe con obras, la fe debe llevar obras correspondientes, porque Abraham actuó. Entonces, muchos complementa, no complementa. Yo quiero decirles de ahorita, Santiago no complementa a Pablo, porque están hablando de hechos distintos. A las personas que oyeron el mensaje de Santiago eran personas distintas a las personas a quien Pablo dirigió el mensaje, muy totalmente distintas. Segundo, no estaban basados en los mismos pasajes. Santiago se agarró el capítulo 22 de Génesis y Pablo agarró el capítulo 15. Para Pablo, Abraham fue justificado desde que creyó, en el capítulo 15, y Santiago agarra el 22, donde ya le añadió la obra de llevar a su hijo al monte Morillac, donde lo iba a sacrificar. ¿Te das cuenta? No son las mismas historias, ni para el mismo público. ¿Okay? Debemos de comenzar desde ahí. Perfecto. Santiago, en los primeros siglos de la iglesia, la autenticidad de la epístola fue puesta en duda por algunos, entre ellos, fíjese, Teodoro, obispo de Mopsuetia, en Cilicia. Fue uno de los primeros que puso en duda la carta de Santiago, si era o no era inspirada de parte de Dios. ¿Debido a qué? Debido a que las iglesias occidentales no la tomaban en consideración, no la mencionaban tampoco, ¿okay? No la mencionaban. Entonces, Eusebio la ubica entre los escritos, dice, antilegomena o impugnados. Ahí la ubica Eusebio entre los escritos que fueron impugnados como no inspirados de parte de Dios. Por eso tenemos que analizarla. Jerónimo dice, da una valoración similar, pero añade que con el tiempo se había admitido universalmente, es decir, con el tiempo dicen que se admitió la carta de Santiago. Perfecto. Cayo Mario Victorino, en su comentario sobre la epístola a los Gálatas, cuestionó abiertamente si las enseñanzas de Santiago eran heréticas. Fíjese. ¿Quién fue? Fue Cayo Mario Victorino, en su comentario sobre la epístola a los Gálatas. Él cuestionó, inclusive mencionó que posiblemente la carta de Santiago pudiera ser una carta herética. Estamos hablando de los primeros 3 siglos, hermano. No es algo que surge del pastor Sergio Soto. Y yo no estoy diciendo que es carta herética. Yo estoy diciendo que hay que analizarla. Como le dije, Santiago fue de gran edificación para mí. Santiago 1.13 y Santiago 1.17 fue de gran edificación para mi vida. Entonces no puedo desecharla como un libro, porque pudiera contradecirse a otras cartas del apóstol Pablo, pero es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ver. Su reconocimiento tardío en la iglesia, sobre todo en Occidente, porque primero se consideró en Oriente, en Occidente no. Dice, entonces, puede explicarse por el hecho de que fue escrita para los judeocristianos. Esa carta fue escrita literalmente para los judíos que se habían convertido a Cristo, y los primeros obviamente que fueron los de Hechos capítulo 2 en Pentecostés, donde se convirtieron 3,000. ¿Okay? Y más personas que se estaban convirtiendo. Originalmente el evangelio se predicaba entre judío y judío. ¿Okay? Vamos a analizar, vamos a profundizar más adelante al respecto. Dice, por tanto fue ampliamente difundida entre las iglesias gentiles, o sea, tardíamente fue difundida, pero hay algunos indicios de que algunos grupos desconfiaban del libro debido a su doctrina. O sea, había desconfianza en la carta de Santiago, si era inspirada o no era inspirada por Dios. En tiempos de la Reforma, unos pocos teólogos, sobre todo Martín Lutero, en su carrera temprana, argumentaron que esta carta no debía ser parte del Nuevo Testamento. ¿Argumentó quién? Lutero. Porque de ahí se basa la religión tradicional para decir que cree de que no eres salvo si no haces obras. ¿Qué hace la religión tradicional? Dígame, ¿qué hace usted? Las clásicas mandas, ¿recuerda? ¿Cuántas veces llevó patitas de oro a cierto personaje ídolo? ¿Cuántas veces lo llevó usted? Para que sanara la pierna de un familiar. O al revés, porque ya había sanado la pierna de un familiar. ¿Cuántas veces hicimos eso? Las clásicas, ¿ha escuchado las indulgencias?
¿qué hacían para que la gente ganara salvación? Podías matar a alguien, pero te costaban tantos, depende del país donde vivías, ¿no? Tantos reales, tantos francos. O sea, tenía su precio la salvación, ¿sí sabía? Y de ahí se basaron la religión tradicional para decir, bueno, hay que agregarle obras para que la gente sea salva, que pague para que sean salvos. Pero eso no nada más usted lo ve en la Edad Media, sino en la actualidad. Estamos viendo iglesias cristianas que tienen que pagar el precio los cristianos. Cuando hablo de cristianos estamos hablando del mundo evangélico, los que dicen que tienen a Cristo en su corazón y que son salvos. Todos ellos, nacidos de nuevo, no tenemos nada en contra de ellos, porque son hijos de Dios, son nuestros hermanos en Cristo. ¿Cuántos saben que son nuestros hermanos en Cristo? No los vamos a desechar a ellos, pero hay que instruirles. Yo no lo sé todo, nuevamente lo insisto, estoy aprendiendo, ¿ok? No lo sé todo, estoy aprendiendo. Entonces, ¿qué argumentó Lutero? Que esa carta no debía formar parte del Nuevo Testamento canónico, o sea, canonizado. Pero la opinión de Lutero sobre la epístola de Santiago cambió más adelante en algunos casos. Afirmó que no fue escrita por un apóstol, mientras que en otros casos describió la obra de Santiago como la de un apóstol. O sea, cambió de opinión Martín Lutero, pero ya había ese problema de que si Santiago es bíblico o no es bíblico, fue inspirado por Dios o no fue inspirado por Dios, contradice a Pablo o no lo contradice, ya fue. Pero lo que sí le quiero decir que el capítulo 2 de Santiago en muchas de las cosas no tiene coherencia con lo que Pablo y la revelación que le dio Cristo al apóstol Pablo, cuando dice Pablo que subió al tercer cielo y se le dio una revelación. No coincide con Pablo. ¿A quién le hago caso? ¿A Pablo o a Santiago? Bueno, usted es gentil, somos parte de la iglesia gentil nosotros. ¿Cuántos saben que no somos judíos? ¿Alguien judío? ¿Quién es un judío? Para poder usted lograr el que sea o forme parte del concepto como una nación, parte de una nación judía, tiene que tener la genealogía. Tiene que venir de la genealogía de los judíos. Uno. Segundo, tuvo usted que haber practicado la ley de Moisés. Parte de los judíos, su dogma era practicar la ley de Moisés. Usted tuvo que haber practicado la ley de Moisés, tener descendencia judía, saber de qué tribu viene, por lo menos esas dos características, ¿no? Por lo menos haber vivido allá en la tierra o cerca del Medio Oriente donde se distribuyeron las tribus de... ¿Qué pasó con el pueblo judío? ¿Qué sucedió con el pueblo judío? ¿Por qué se le llamó judío en la época del Señor Jesús? Bueno, primero era la casa de Israel y la casa de Judá. No sé si recuerda, cuando murió Salomón se dividió el reino. Creo que uno era Roboam en el sur, en las tribus del sur, y Jeroboam en las tribus del norte. Se dividió el reino. Todos los que tenían problemas en el reino del norte venían al reino del sur, 900 años antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Tenían problemas porque no aceptaban Jeroboam, porque empezó a meter ídolos, para adorar ídolos aparte de Dios, y se vinieron a las tribus del sur. Parte de las 12 tribus de Israel se vinieron a las tribus del sur, para donde estaba Judá, donde estaba Benjamín, y creo que era Zabulón el otro, no recuerdo. Pero el caso es que había un remanente de todas las tribus de Israel del norte que se vinieron al sur. Posteriormente, 600 años antes de Cristo, entra Nabucodonosor al reino de Judá y se los lleva cautivo a Babilonia. Posteriormente, 70 años después, regresan otra vez, y los primeros que regresan son los de la tribu de Judá. Y cuando regresan después de Babilonia, ya se les llama a las 12 tribus, porque había un remanente de cada tribu. A las 12 tribus se les llamó judíos, desde la partida o la salida de Babilonia para acá. Estamos hablando en el año 400 y feria, no sé si 450 por ahí, no recuerdo, 400 y feria. Entonces ahí se les llamó judíos a todos. En la época de Jesús, a la casa de Israel se le llamó judíos, incluyendo de las tribus de Zabulón, de Neftalí, de Judá, de Benjamín. A todos se les denominaba como judíos. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2. Eso lo podemos analizar en Hechos capítulo 2. No sé si ahorita entrar ahí o no, o más adelante, pero es importante que usted entienda. Esta epístola fue dada para las 12 tribus de Israel, y que fueron dispersadas en el 34 aproximadamente, fueron dispersadas cuando Saulo de Tarso, que el apóstol Pablo anduvo
persiguiendo a todos los cristianos convertidos judíos. Los primeros convertidos fueron judíos, por obviedad, de la casa de Israel, pues. Entonces Pablo anduvo detrás de ellos, y ¿qué cree que hicieron? Pues hubo una dispersión, diáspora, se repartieron por todas las ciudades de grecorromanas, entonces las provincias griegas, y ahí al dispersarse para allá, a esas tribus que se dispersaron, Santiago les dirige la carta que él escribió. No era dirigida para los gentiles o las naciones griegas o de otro lugar que se habían convertido a Cristo, sino para los convertidos a Cristo que pertenecían a las 12 tribus de Israel. Y eso lo podemos ver tan claro. Mira, de una vez vamos a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago, James, dicen algunas Biblias, capítulo 1, versículo 1. Ahí nada más nos damos cuenta quién va dirigido el mensaje, ¿ok? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están, ¿dónde? Dispersadas fuera de Jerusalén, fuera de la tierra donde vivían los judíos, fuera de Judea, ¿ok? ¿Dónde estaban dispersadas? Estaban dispersadas. A ellos Santiago les escribe la carta. En el año 34 aproximadamente hubo una dispersión nuevamente, aparte de 900 años antes de Cristo, aparte de 500 años antes de Cristo. Todavía en el año 34 Saulo de Tarso hizo que se dispersaran todos los hermanos en Cristo, judíos que habían creído en nuestro Salvador, el Mashiach, como dicen muchos, Yahshua, no es Yeshua, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿a quién va dirigida? A las 12 tribus dispersadas, ¿estamos de acuerdo? ¿Dispersadas dónde? Por la última dispersión fue en el año 34. Se convirtieron por millares. Los primeros 3,000 que se convirtieron, Saulo andaba detrás de ellos. Los otros, creo que 5,000 se convirtieron, Saulo andaba detrás de ellos. Tuvieron que irse a las provincias griegas con la finalidad de protegerse de la muerte prematura. Perfecto. Entonces, una vez aclarado que judíos es igual, decir, bueno, vamos a Hechos capítulo 2 para aclarar un poquito más. Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 14. Una vez del día de Pentecostés viene el Espíritu Santo sobre los que están reunidos, 500 personas aproximadamente, judíos. Viene el Espíritu Santo, dice sobre ellos, y dice en el capítulo 2, versículo 4, y fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén. ¿Qué moraban? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo le llamó Pablo? Judíos. ¿Estamos de acuerdo que le llamó judíos? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, un traguito de café. Perfecto, muy bien. Esperemos estén siendo edificados en la palabra de Cristo en este día, cada persona que nos ve, y podamos entender realmente el propósito eterno del Padre. Tenemos conectado al hermano Jair Camacho, Mirta Rojas, le damos la más cordial bienvenida. Hermana Yesenia, Rosalba, bienvenidos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Perfecto. Nos seguimos edificando. Tenemos que seguirnos edificando en la palabra del Señor. Perfecto. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones, ¿qué? Judíos. ¿Ya? En el versículo 5 les dijo judíos, nuevamente les dijo judíos, pero vamos a ver quiénes realmente en el versículo 20. Luego vamos al 39 y nos vamos a dar cuenta. Eso lo traigo en mis apuntes por aquí, en el blog de notas. Perfecto. Entonces, mire, vamos luego al 39, 24 y 36, por favor. 24. Perdón, 22. Hechos 2:22. Luego los mismos judíos ahora les cambia el nombre y ya no dice
varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, ya les cuenta la historia. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre los que hizo maravillas, señales y milagros. Entonces ya los mismos judíos, ¿cómo les dijo? Israelitas. ¿Por qué? Porque el remanente de cada tribu, que se vinieron de las tribus del norte, que estaban con el rey Jeroboam, se corrompieron, y los que no estaban de acuerdo con el rey nuevamente se trasladaron a la tierra del sur, al reino de Judá. Y una vez cautivos en Babilonia, los primeros que salen son los de la tribu de Judá. Por eso se les llamó judíos a todas las tribus que había, y en la época de Jesús se les llamaba judíos a la casa de Israel, ¿okay? Y luego ya vamos al 39, por favor, 36. Dice 36, el mismo apóstol Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de ¿qué? De Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Ahora le llama a los judíos, no nada más israelitas, se lo llama casa de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, judío siempre va a ser alguien israelita de las 12 tribus de Israel, o del remanente de las 12 tribus de Israel, que ahora estaban en la época del Señor Jesús. Ellos eran los judíos, ¿ok? Así les llamó el apóstol Pedro. Perfecto. Continuando con la historia, un poco más adelante, Martín Lutero al principio rechazó y dijo: es una epístola totalmente herética. Eso dijo Lutero, y después la aceptó. No sé si la aceptó a punta de varazos por parte de la iglesia tradicional, no sabemos. Ahora, la epístola fue invocada por primera vez como canónica o autorizada dentro del canon del Nuevo Testamento por Orígenes de Alejandría. Y también podemos encontrar que esa epístola de Santiago, mire, no fue aprobada aunque muchos la mencionaban, pero no todos la aceptaban. Por ejemplo, en el canon o el fragmento Muratori, que tiene datación del 170 después de Cristo, 170, estamos hablando del siglo II. El canon Muratori o fragmento Muratori es un manuscrito en el que figura principalmente, data del 170 aproximadamente, siglo II. Dice: es la lista más antigua conocida de los libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. ¿Pero qué cree? En esa lista de libros autorizados del Nuevo Testamento no estaba considerada la epístola de Santiago. Es la primera lista que se escribió, libros del Nuevo Testamento. Bueno, originalmente eran 27. En el canon Muratori no estaba, del siglo 170, no estaba considerada la epístola de Santiago. Entonces, si alguien no la consideraba, era porque pensaba que se oponía, o creía que se oponía a las epístolas del apóstol Pablo, que dice que seremos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Y Santiago dice en el capítulo 2 que la fe sin obras es muerta, y la fe debe llevar obras correspondientes. Entonces dice: bueno, yo considero que esa epístola no debe de ir. Entonces había personas que decían sí, había personas que decían no. Pero, por último, en el 367 sí fue autorizada ya totalmente por un hombre llamado, y fue el que dio literalmente el listado de todos los libros, de los 27 libros del Nuevo Testamento. En la primera lista de los libros del Nuevo Testamento, completa de los 27, en una carta pascual o una epístola festal 39ª, escrita por Atanasio de Alejandría en el 367, literalmente ya estaban los 27 libros, incluyendo la de Santiago. ¿Okay? Ya estaba autorizado, y también se ratificó su autorización en el 393, en el sínodo, la reunión que se hizo, vaya, sínodo de Hipona, 393 después de Cristo, y en el sínodo en Cartago en el 397, el primero que se hizo, y el segundo en el 419 después de Cristo. Ya estaba totalmente autorizada la carta. Pero en el principio de los siglos, algunos la mencionaban, sí la mencionaban como carta que podían leer, pero otros dudaban acerca de la autenticidad de esa carta, ¿okay? En el sentido de que realmente, si no se oponía a las otras cartas del Nuevo Testamento, porque era un parámetro para medir si una carta era autorizada o no era autorizada.
Si era bíblica, si era escritural, si era inspirada o no era inspirada. Era la base, una de las bases esenciales era realmente quién la había escrito, o un apóstol o alguien que había estado con el apóstol. Era una manera de medir la forma en que era autorizado o no autorizado. La manera de analizar una carta, si era bíblica o no era bíblica, para que usted me entienda. Entonces, otra característica por los cuales se autorizaban las cartas principalmente era el hecho de que no se opusiera a las demás cartas, la ortodoxia, que no se opusiera a las demás cartas del Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero a fin de cuentas lo autorizaron. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Rechazarla? No. Analizarla, sí. Sí tenemos que analizarla. Por esa razón, por esos motivos, porque hubo duda al principio de la carta de Santiago, nosotros ahora tenemos que entrar en ese análisis exhaustivo. Nuevamente, y conocerán la verdad, y la verdad conocida nos va a hacer libres. No cualquier cosa. No podemos nada más citar a Santiago. Es que Santiago 2 dice que la fe sin obras es muerta, y yo tengo que hacer obras para ganarme la salvación. Bueno, ¿por qué lo dijo Santiago? ¿Y a qué grupo de personas iba dirigido? Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿la carta de Santiago, Pablo la consideró como parte del Evangelio? Porque Pablo, fíjese, fue tan atrevido que dice, mi Evangelio. Por eso tenemos que analizar la carta de Santiago. Pablo dijo en Romanos 2.16, por favor, Romanos 2.16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, y luego dice Pablo, conforme a mi Evangelio. Se atribuye un Evangelio a Pablo. Ahora, ¿cuál es el Evangelio de Pablo? Cuando Pablo predicó, su predicación inicial iba a la sinagoga de los judíos, ¿sabe usted? El caso es que en Hechos 13 hubo un gran problema y un revuelo. Y desde entonces dice Pablo, no, ¿para qué les sigo predicando a los judíos en las sinagogas? Si son bien bravos. Mejor haré lo que el Señor me dijo, vete a los gentiles, te he puesto por apóstol a los gentiles. Desde Hechos capítulo 13, Pablo ya empieza a predicar a los gentiles. Pero con los judíos era un relajo. Pablo iba y les predicaba salvación por medio de la fe. Por la gracia redentora de Jesús ya eres salvo, recíbelo ahora por la fe. ¿Y qué cree que hacían los judíos? No, pues estaban acostumbrados. ¿Cuál era la mentalidad de un judío? Hacer obras. Tu creencia, según el contexto judío, tu creencia tenías que demostrarla con obras. ¿Sabía que eso era de acuerdo a la ley de Moisés? ¿Crees? Entonces demuéstrame con obras que crees. Entonces Santiago a ese grupo de personas tenía que dirigirle la carta, no a los gentiles que ni siquiera tenían ley. ¿Usted cree que los gálatas andaban ahí? Bueno, aunque había prosélitos, ¿no? Los que sí, algunos guardaban la ley de Moisés, porque ya los judíos los habían evangelizado conforme a la ley de Moisés, para que usted me entienda. Jesús dijo, ¿no? Recorren cielo y tierra, mar, no sé qué, para hacer un prosélito, pero cuando viene, dice, lo hacen más hijo del diablo. Jesús les dijo a los fariseos. Entonces sí había en algunas provincias griegas, había convertidos al judaísmo, ¿okay? Sí había algunos, pero principalmente el evangelio de Pablo fue a los gentiles, literal, las naciones no judías. Y Santiago y Pedro eran columnas, pero su evangelio, su predicación siempre fue a las iglesias de judíos, es decir, israelitas, ¿ok? Y se llamaban los de la circuncisión, les llamaban. Y Pablo a los de la incircuncisión. Perfecto. Entonces Romanos 16:25 nuevamente dice Pablo, y al que puede confirmarlos según mi evangelio. Otra vez Pablo dice, se atribuye mi evangelio. ¿Pero por qué mi evangelio? ¿Significa que no era el evangelio que tenía Santiago? ¿Significa que no era el evangelio que tenía Pedro? ¿Significa que no era Pedro y Santiago que tenían el evangelio que tenía Pablo? ¿Significa que Pablo tenía el evangelio de Cristo y los demás no? Todas esas preguntas tienen que ser respondidas en esta clase. No el día de hoy, no, porque Dios mío, el tiempo vuela. Ok, nuevamente, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 8. Dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Bueno, Romanos 16:25, vamos a terminar. Dice, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Entonces, Pablo, cuando dice otra vez, Romanos 16:25, que nos quede bien claro,
y al que puede confirmarlos según mi evangelio. Ahora, ¿cuál es el evangelio de Pablo? Mire, dice, y la predicación de Jesucristo. O sea, el evangelio de Pablo era la predicación ¿de quién? De Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de los tiempos eternos. Según de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Y luego dice Pablo, que se acuerden de Jesucristo. ¿Qué dice? Acuérdense de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Acuérdense. Y lo dice conforme a mi evangelio. Significa que el evangelio que predicaba Pablo, ¿cuál era? El de Jesucristo. Ahora la pregunta sería, ¿Santiago predicaba lo mismo que Pablo? ¿Pedro y Santiago predicaban lo mismo que Pablo? Ahí es donde tenemos que encontrar esas respuestas. Y si Santiago y Pedro no predicaban lo mismo que Pablo, significa que no predicaban el evangelio de Jesucristo. Tenemos que ser muy enfáticos en ello. Otra de las razones, ya para concluir, Dios mío, se fue volando este tiempo, pero ya vimos un poquito de hechos históricos. ¿Ya? ¿A quién iba a dirigir la carta? A las 12 tribus dispersadas, y de preferencia a las dispersadas en el año 34, cuando Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. ¿Ya? Ahí está bien. Segundo motivo, el primer motivo es porque es una carta que fue de dudosa, y dudaban muchos de los que estaban autorizando el canon del Nuevo Testamento en los primeros 3 siglos, ¿ok? Dudaron de su autenticidad, si era o no. Martín Lutero en un principio dudó, por eso ahora tenemos que analizarla, no por el hecho de dudar de una carta que sea inspirada por Dios, sino analizar qué parte de la carta nos corresponde a nosotros, entenderla, recibirla y creerla. Para que yo lo que sí le digo, que Santiago 1:17 a mí sí me aplica, porque dice que todo lo bueno viene de mi Padre, y yo lo creo. Santiago 1:13 dice que si alguna prueba mala viene aquí, no es Dios probándome a mí, porque Dios no me puede probar con el mal. Entonces esa parte de Santiago sí la aplico. Pero el problema es que muchos que no entienden la escritura, que no entienden que tienen que dividir pactos como obreros aprobados, trazar la palabra. Muchos dicen, o sea que vas a agarrar lo que te conviene. Y entonces se cruza la mano, vas a agarrar lo que te conviene, y lo que no, obvio. Para eso escudriñamos la Biblia, para agarrar lo que nos conviene y nos aplica. Porque muchos dicen, por ahí escuchaba uno que dijo, es que si toda la Biblia lee Jesús, pues todo es el Cordero de Dios y todo es palabra de Dios y todo te aplica, aplícalo todo. No es así. Entonces que se corten las manos cuando andan haciendo tranzas los hermanitos, porque dice en Mateo 5 que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. O que se mochen los ojos si algún pastor no ha visto a una muchacha caminando por la calle. Imagínense, o que haya ido a la playa y no ha visto a alguien en bikini. Imagínense cuánto no andan en bikini en la playa, sobre todo en las ciudades esas de Mazatlán y todos los puertos, Cancún. Imagínense un pastor yendo a la playa. Póngase a pensar. Entonces que se saquen los ojos, porque es preferible que estén tuertos a que se vayan en la dirección del apóstol Pablo. Vamos a ver cómo Santiago hizo que Pablo lo raparan, pobrecito Pablo, y que quisiera simular delante de los demás hermanos de la circuncisión que era realmente Pablo guardaba la ley, porque a Pablo se le juzgaba de que era antinomiano, que son aquellos que están contra la ley de Moisés. Yo no estoy, ni Pablo, en contra de la ley de Moisés. Lo que decimos que la ley de Moisés solamente refleja las sombras de Cristo, sombras, figuras, tipos. La ley de Moisés no tenemos que cumplirla porque está abolida, según Hebreos, está eliminada, según Hebreos, ya no aplica para nosotros. O sea, y a Pablo se le juzgó duramente de ello. ¿Y quién cree que estaba entre los ancianos que estaban juzgando a Pablo? ¿Quién cree que estaba? Nuestro hermano Santiago. Nuestro hermano Santiago. Porque hay un contraste de Pablo con Santiago. Dios mío, quisiera que el tiempo se detuviera. Tan solo vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Así ya para terminar, nada más. Dios mío, quisiera que el tiempo se detuviera.
Gálatas 1:6 dice Pablo: estoy maravillado que tan pronto os hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego Pablo dice en el 7: no es que haya otro evangelio, es único el que yo predico. No es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿De quién? ¿El evangelio de las obras de la ley? No, el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio, el de Cristo, no el de las obras de la ley. Pero hay unos que los pervierten, dice Pablo. Y yo me maravillo, dice, estoy asombrado. Y le hablaba ¿a quién? A los Gálatas. ¿Por qué a los Gálatas? Si eran gentiles. Porque los Gálatas habían recibido a Cristo Jesús por la fe, habían recibido la gracia maravillosa que es Cristo. Habían nacido de nuevo. Cristo les había sido impartido, pero luego llegaban los de Jerusalén y iban y bajaban y descendían y les decían: no, gentiles, no van a ser salvos solamente por creer, sino van a ser salvos también porque se circunciden y guardan la ley de Moisés. Y Pablo dice: estoy maravillado, estoy asombrado que alguien llegue y les predique otro evangelio y que alguien está perturbando el evangelio y ustedes lo estén recibiendo. Se hayan alejado ¿de qué? Del que os llamó. ¿Por qué fueron llamados los Gálatas? Por la gracia, eran gentiles los Gálatas, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente que habló Pablo en Gálatas capítulo 1? ¿Cuál cree? Uno, rapidito, es un evangelio, según Gálatas 1:6, diferente al de la gracia. ¿Cuál es el evangelio diferente según el apóstol Pablo? Busca el favor de los hombres, Gálatas 1:10. ¿Cuál es el evangelio diferente? Es aquel que se refiere a las conductas que se tenían en el judaísmo, es decir, los que vivían bajo la ley de obras, Gálatas 1:13-14. Es aquel que utilizan los falsos hermanos que espían la libertad que tenemos en Cristo y reducen a los hijos a esclavitud, Gálatas 2:4. El evangelio diferente es aquel que obliga a circuncidarse, a guardar la ley o a hacer obras para merecerte el favor de Dios, Gálatas 2:3. Es aquel que no comunica nada nuevo, dice Pablo, es decir, no hay nuevo pacto en él, Gálatas 2:6. Es aquel evangelio hipócrita, fariseo, que simula que son libres en Cristo, pero cuando están delante de los religiosos simulan seguir haciendo obras para ser salvos, Gálatas 2:13. Es aquel donde se obliga a circuncidarse, a hacer obras de la ley mosaica, Gálatas 2:14. Es aquel donde son justificados o declarados inocentes por las obras de la ley mosaica, Gálatas 2:16. Es aquel que tienen menor estima a la muerte de Cristo porque se quieren justificar por las obras de la ley, Gálatas 2:21. Ese es el evangelio diferente. Ahorita lo dije muy rápido, pero si usted analiza cada texto bíblico se va a dar cuenta que ese es el evangelio diferente. ¿Cuál cree que es el evangelio diferente? ¿A quién menciona en el capítulo 2 Pablo? Habla del evangelio diferente y lo dice falsos hermanos, y luego menciona las columnas, o que eran considerados columnas. Dice Pablo: ellos nada me enseñaron. Pablo dice: es que no me enseñó nada. Pedro, Jacobo y Juan no me enseñaron nada nuevo, dice Pablo. Entonces, ¿qué significa? Que lo que traía Pablo era algo nuevo. ¿Nuevo en qué sentido? En que Cristo se le reveló. Después de que se convirtieron en Pentecostés, ellos siguieron predicando a Cristo que murió en la cruz y todo, pero no entendían la justificación por medio de la fe, no entendían la gracia. Por eso Cristo viene y le revela a Pablo para que vaya otra vez, tanto a gentiles como a judíos, a decirles que ya no son salvos por obras de la ley de Moisés, sino por la gracia maravillosa y el sacrificio perfecto y la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo fue en el capítulo 2 y corrigió a Pedro. Y no nada más corrige a Pedro, si lee el capítulo 2, está corrigiendo a Santiago también. Es decir, Jacobo, aparece como Jacobo ahí. Corrige a Pedro y corrige a Jacobo. ¿Por qué? Porque dice Pablo: no andan rectamente estos hermanitos. No andan rectamente delante de Dios. Porque según Pablo, lo recto es creer en Jesucristo para ser salvos y no hacer obras. Y según el concepto de Santiago y de Pedro, era hacer obras, simular delante de los demás que hacíamos obras para ser salvos. Pedro predicaba el evangelio de la circuncisión para los judíos, pero no conocía la revelación del apóstol Pablo. Y por último, vamos a ver también que Pedro dijo, creo que ya cuando muere Pablo, Pedro dice: híjole, qué difícil es entender lo que Pablo dijo. Y lo que dijo Pedro, muchos ahorita en la actualidad son iglesias cristianas que siguen a Pedro y a Santiago.
en lugar de ser iglesias cristianas que siguen el evangelio. O sea, cuando dijo Pablo, mi evangelio, es decir, el evangelio que predicaba Pablo, es decir, el evangelio de Cristo. Y así está dividida ahorita la iglesia cristiana. Entre los que creemos y ahí somos libres, ¿no? Somos libres de hacer obras. Entre los que somos salvos por fe en Cristo Jesús. Y está dividido. Yo, su servidor, yo prefiero las epístolas del apóstol Pablo y analizar las de Pedro y Juan y Jacobo. ¿Por qué razón prefiero hacer eso? Porque yo entiendo que la revelación que le dio Cristo se le dio al apóstol Pablo y no a ellos. Por eso hay ahorita iglesias que siguen. ¿Ha escuchado? Es que nosotros venimos de Pedro. ¿Ha escuchado esos que dicen así? En efecto, sí vienen de Pedro, porque hacen obras y obras, se van de rodillas de un lado a otro para poder ganarse la salvación, la bendición y el favor de Dios. Dios mío, se ve el tiempo volando. Hay mucho que decir, pero por lo menos ya entendió que el evangelio diferente es aquel que se opone a lo que predicaba Pedro y a lo que predicaba Santiago o Jacobo, que es la misma persona. El día de hoy cerramos con esas dos ideas del por qué analizar la carta de Santiago. Uno, porque al principio dudaron de su procedencia, si era bíblica o inspirada. Y segundo, porque Martín Lutero también dudó en un principio. Tercero, porque Pablo dijo que Pedro y Jacobo, es decir, Santiago, no andaban rectamente como conforme a la verdad del evangelio, es decir, el evangelio de Pablo, es decir, el evangelio de Cristo que predicaba Pablo. Póngase, pidémosle gracias al Señor y nos despedimos de nuestros amigos que nos ven a través de estos medios. Vamos a orar y darle gracias al Padre. Cada persona que estuvo conectada, le damos las gracias. Cada persona que haya comentado. Hermano Yair desde Colombia. Y otras personas, hermana Mirta Rojas, no sé qué país, ciudad sea, si pueden poner en las próximas enseñanzas los viernes. Todos los viernes a las 8, hora del centro de México, hora de Jalisco, estaremos viendo el tema de la carta de Santiago. Si tiene oportunidad de compartirlo, compártalo. Aún así va a quedar grabada en nuestra página de Facebook, en nuestra página de YouTube. Lo que queremos es ayudar y bendecir y edificar a la iglesia de Cristo, hermanos que desafortunadamente no tienen la oportunidad de ver la luz de Cristo. Es nuestra idea principal, no es juzgar ni criticar a nadie, solamente es poder edificar al pueblo, a la iglesia de Cristo. Así es que nos despedimos cada uno de ustedes, hermana Rosalba, hermano Yair, Mirta Rojas, y cada persona que nos va a ver de manera diferida también, les decimos que les amamos en Cristo Jesús, y nuestra única intención es que la luz de Cristo pueda iluminar sus vidas cada día. Padre, te damos gracias en esta maravillosa noche en el nombre de Jesús. Gracias por la vida que nos ha sido impartida, por la renovación del entendimiento, por la formación de Cristo en el nombre de Jesús. Te damos gracias por el incremento de Cristo en nuestras vidas cada día, Padre, porque entendemos que la salvación nos ha sido dada por gracia y a través de la fe recibimos esa gloriosa y maravillosa salvación. En el nombre de Jesús, y no por obras, para que nadie se gloríe en cuántas obras hace para ser salvos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por glorificar a Cristo Jesús en esta noche, porque la gloria siempre será para Él, para ningún ser humano. Y si esta sabiduría, lo que retransmitimos ahorita, no es personal, sino proviene de ti, Espíritu de Dios, para edificar a tu cuerpo, a tu iglesia en esta noche, en el nombre de Jesús. Que todo el honor y toda la gloria sean para ti, precioso Rey, precioso Señor. Gracias por expresarte a través de tus hijos. Gracias porque nos has hecho tu iglesia sentada en los lugares celestiales juntamente contigo, porque nos has hecho más que vencedores. Y al conocer esta verdad, la verdad nos hará libres en el nombre de Jesús, y reinaremos aquí en la tierra porque recibimos la abundante gracia y el don de la justicia en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Padre. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Cada persona que nos ve y no haya recibido a Cristo en su corazón y en su vida, le invitamos para que reciba el dador de vida, que es Cristo Jesús, en su corazón. Recíbalo, háblelo con su boca,
porque segunda carta de los Corintios capítulo 4 versículo 13 dice: creí teniendo el Espíritu de Cristo, creí por lo cual hablé. Cuando usted habla, demuestra en ese acto que ha creído lo que se le ha sido dado por gracia en la cruz del Calvario: la salvación eterna, el perdón de pecados, quitarle el pecado y recrearlo, hacer un nuevo espíritu en usted. Por eso, si tiene oportunidad, haga esta oración juntamente con su servidor y repita conmigo: Señor Jesús, ahora conozco que moriste por mí, y esa fue tu gracia maravillosa, que en la cruz del Calvario derramaste tu sangre para redimirme, Señor, para pagar el precio completo por mi redención, por mi salvación. Ahora te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Te doy gracias, gracias, Señor, porque ahora soy templo de tu Espíritu, porque habitas en mí, porque soy uno contigo. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Gracias por esta noche gloriosa, en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús. Ahora yo declaro sanidad en los cuerpos. Si alguien está enfermo con una dolencia, por favor, estire sus manos al frente, estas dos manos, estírelas al frente. Puede tener un problema pulmonar, puede tener un problema el corazón, puede tener una úlcera, puede tener problemas de columna, puede tener un pie más corto que el otro, una hernia de disco, puede tener riñones disfuncionales. No sé qué tenga, pero en el nombre de Jesús usted tire sus manos al frente como un acto de fe y diga: yo recibo ahora la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Creo que soy sano de cada órgano, sano en el nombre de Jesús. Gracias porque por tu llaga yo he sido curado. Creo que recibo que por gracia me fue dada la sanidad de mi cuerpo, y creo que la recibo hoy por la fe en el nombre de Jesús. Soy sano en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por la sanidad que haces y manifiestas tu poder, los dones de fe, milagros y sanidades en operación, restaurando órganos, sanando en el nombre de Jesús, y toda enfermedad sale de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecidos en Cristo, gracia y paz les sean multiplicadas a cada uno de vosotros, y estamos pendientes para el próximo viernes 8 de la noche en el nombre de Jesús. Les amamos en Cristo.